Ya, papi. Ya. Hermano y amigo, que Dios le bendiga. Gracias por permitirnos llegar una vez más a su hogar. Es una bendición para nosotros participar de expandir el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una de las cosas lindas que están pasando en nuestro país. No es la crisis de enfermedad, no es el estar encerrado, sino el hecho de que todo esto nos ha conducido a reflexionar la necesidad que tiene el hombre de acercarse a Dios. A veces la gente habla de crisis, a veces la gente empieza a considerar todo lo contrario, todo lo malo que aparentemente se ve en este momento. Pero yo les quiero decir algo, la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien, dice, esto es a los que aman a Dios. Entonces fíjese que considerando esta situación, ahora que hay instrucciones en nuestro país de encierros, de limitación en movilidad, incluso lamentablemente hay personas que debido a que su trabajo era trabajo diario, que era, aquí se le llama en nuestro país subempleo. Ese es un tipo de personas que lamentablemente tienen que salir a ver qué hacen para vender. Por ejemplo, los cuidadores de carros, ahora que no sale nadie a trabajar, en algún momento le limitó los ingresos. Y eso es un problema grave, pero entonces, ¿qué pasa cuando la gente tiene una crisis como esa? Fíjate que considerando esa situación, yo les quiero hablar de un tema que es interesante en el punto de que le puse provisión en tiempo de crisis. Y cuando nosotros hablamos del tiempo de la crisis, hermano, rápidamente recuerda uno lo que dice aquel hombre, el rey David, que dice, yo fui joven. Ahí dice esta Biblia de las Américas, y ya soy viejo. En la versión NTV dice, una vez fui joven, ahora soy anciano. Es decir, pasó un lapso no de días ni de meses, sino de muchos años. Y entonces dice una cuestión, la promesa de Dios. No he visto abandonado al justo. Y dice, tampoco he visto a los hijos del justo que estén mendigando pan. Hay una provisión de parte de Dios. Y ese es uno de los elementos fundamentales que usted tiene que considerar en cada momento. Ahora, ¿por qué? Porque mire, ¿será que la Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Esa es una de las bases en las cuales usted y yo dependemos en muchas facetas. Porque a veces la gente empieza a considerar el milagro del nacimiento, a veces la gente ve el milagro de la provisión, a veces la gente ve el milagro de la sanidad, el milagro de que se abran puertas. Mire, en cada faceta Dios ha ido haciendo algo. Pero entonces ahora considere usted una situación porque Él dice, una vez fui joven, pero un aspecto he visto desde el inicio y es el hecho de que siempre Dios se ha ocupado de su pueblo. Siempre se ha ocupado de darle a alguien lo necesario. Ahora el punto es cómo lo ha hecho Dios. Y de eso es lo que yo le quiero hablar, porque le repito, no solo es de ya está eso ahí, no. Mire, cuando empezamos a revisar la Biblia, por ejemplo el libro de Génesis, habla de aquella mujer llamada Agar. Agar tuvo hijo con Abraham. El muchacho era Ismael. Pero hubo en algún momento problemas, hasta que Sara le dijo a su esposo, echa la esclava con su hijo, porque no puede dar con mi hijo. Hubo conflictos familiares. Y tuvo que irse, lamentablemente se hicieron cosas en desorden. Uno de los problemas es que le dio un poco de agua, se fueron caminando a través del desierto. Y mientras estaba en el desierto, lamentablemente pasó algo. El problema que se dio es que caminaron tanto que se les agotó el agua. Llegó el punto donde ella, incluso agarrando a su muchacho que tenía entre 14 y 15 años, ella lo llevaba cargado porque él ya no aguantaba. Entonces fíjate que vino ella, lo dejó en un lugar y se puso hizo un tiro de arco lejos para no escuchar la voz de él para cuando muriera. Entonces dice Génesis 21:17, oyó Dios la voz del muchacho y mientras estaba allí le dijo, ¿qué tienes Agar? Le habló a Agar. Fíjese, cuando le habló, le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Estaba en el desierto, y dice el desierto de Berseba. Y Berseba significa el pozo del juramento. Entonces había una cuestión que la gente no se da cuenta. Porque fíjese que cuando nosotros revisamos esto, en Génesis 17:20, le dijeron a Abraham, porque dice, mira, le dice el Señor, ahí está Isaac, las promesas son tales y tales y tales a la vida de él.
qué bonito, pero él dice, Señor, ¿y qué va a pasar con Ismael? Y entonces dice, en cuanto a Ismael, no te preocupes, lo voy a bendecir. Va a engendrar 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces fíjese, van a ser una gran nación, pero está en el desierto, sin nada de agua. Entonces viene Dios y le dice a la mamá, ¿sabes qué? Levanta al muchacho, porque haré de él una gran nación. Mire, ¿dónde está? En el desierto del juramento. El juramento de Dios es, lo voy a hacer una gran nación. Por lo tanto, él no podía morir. Entonces, ahora que hay necesidad, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es la provisión que necesitaban? Agua. Génesis 21, 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Mire, ¿cómo llegó la provisión? La pregunta tal vez no es cómo llegó, es le abrieron los ojos. ¿En dónde le dieron la provisión? En el desierto. Mire, una de las cosas que son muy, pero muy importantes para mucha gente, en la cual lamentablemente no ha entendido o no ha logrado comprender, es que el desierto en la Biblia siempre lo hablamos nosotros como figura de la prueba. Mire, estando usted en la prueba, cuando las puertas se le han cerrado por todos lados, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios se recuerda. Dios se recuerda el juramento de las promesas que ha hecho a su vida y a la mía. Y mientras estamos en una condición donde nosotros miramos que las puertas se cerraron, ¿sabe qué hace Dios? Se recuerda de que no ha terminado la buena obra todavía en su vida ni en la mía. Por lo tanto, lo que Él dice, voy a hacer esto en la vida de ellos. Y cuando Él dispone algo como eso, ¿sabe qué dice? Le abrió los ojos, obtuvo el agua, recuperó prácticamente lo que él necesitaba, hizo que recuperara sus fuerzas, continuó y desarrolló su vida hasta llegar a ser la gran nación. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, estando en el desierto, Nehemías le recuerda al pueblo, cuando él está orando, dice a Dios, lo sustentaste 40 años en el desierto. Le repito, ¿en dónde es el primer lugar donde Dios nos da la provisión? En el momento de la prueba. Dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, no se le hincharon los pies, el calzado, mire, tantas cosas que vieron ellos en el desierto. Pero les repito, el primer lugar donde usted debe tener claro de que Dios siempre, siempre se va a recordar de su vida y que no lo va a dejar solo, es cuando usted está pasando por pruebas. Porque la prueba no es mayor de la que usted pueda soportar. La Biblia lo que dice es que juntamente con la prueba el Señor le está dando prácticamente la salida. Ahora la salida puede ser como le pasó al pueblo de Israel, que podían atravesar el desierto en una jornada de 11 días o en 40 años. Usted escoge. Lo óptimo es que lo hagamos en el menor tiempo posible, pero ¿cómo? Bajo las instrucciones de Dios. El punto es que viene Dios y le repito, no nos deja solos. Mire, veamos el segundo ejemplo. Viene aquí y cuando está en Éxodo, viene 16, dice, el Señor dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo. Mire, en el desierto. ¿Qué les dieron? El maná. ¿Y qué pasó? En el maná, fíjate, estando en la prueba. Vean lo interesante en ese sentido. Estando en la prueba, dice, voy a darles el sustento. Está en la provisión, pero tomen en cuenta algo. Aparte de que les doy la provisión, los voy a probar para ver si van a andar en mi ley o no. Voy a probar si están aplicando las instrucciones que le di. Porque la instrucción era para nuestros días, de domingo a jueves, agarren cada día todo lo que se pueden comer en un solo día. El día viernes para nosotros era doble porción. Pero ¿qué pasó cuando cayó el maná la primera vez? Algunos dijeron, agarremos de más por si mañana ya no cae. Pues si ya les están demostrando que está la provisión. Y efectivamente al otro día cuando vieron ya estaba engusanado. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa cuando la gente está siendo probada? Y cuando llegó la provisión, bueno, Dios ya te aprobó. Ahora que te está probando, ¿qué vas a hacer con lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué vas a hacer? Es que yo tengo más necesidad. Bueno, pues mira, porque la orden, por ejemplo, de José era, usted haga el quinto de eso como impuestos al faraón y con lo demás para reinvertir, para sembrar, para su casa, para su familia, para sus hijos, para todo. Había un orden en cómo dividir todo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, me recuerdo un hermano me decía, alguien que tenía mucha necesidad,
Y dijeron, bueno, pues les vamos a ayudar. Les recogieron en la iglesia una ofrenda y les dieron. Sabían que tenían necesidad. Ahora, ¿sabe qué pasó? Terminó el servicio. Solo terminó el servicio como una media hora después, dice, sacó las fotos aquí comiendo en tal lugar. Entonces necesitaban dinero para pagar. Y se los dieron. Pero ¿qué es lo que hicieron? Fueron a comer a donde no habían ido hacía tiempo porque no tenían dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Y no les están dando, no los están probando, dándoles en medio de la necesidad, en medio de la prueba, para que salgan del problema. ¿Por qué hicieron algo que no estaba bien? Mire el problema que tenemos. Mire la otra etapa. Está Génesis 41. Allí se habla precisamente de que vino toda la tierra, dice, de toda la tierra venían a Egipto para comprar. Pero entonces veo una cuestión. ¿Cómo es que llega la provisión de Dios? En Egipto. Egipto en la Biblia recuerde que es figura del mundo, pero entonces fíjese, Egipto tiene una traducción interesante, es el que causa problemas, el que oprime, angustia, miedo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa en ese punto? Hay gente, le repito, que viene y sabe que allí hay alimentos. Y viene, en este caso era Jacob y le dice a sus hijos, ¿saben qué? Vayan y compren para nosotros el alimento. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay gente que en algún momento lo que tiene que hacer, hermano, es, mire, la Biblia dice en San Juan 17, te pido por ellos, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Es decir, está haciendo una separación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vive en este mundo y ve las cosas que se manifiestan en este mundo, pero él es peregrino, su fin es el encuentro con el Señor. El punto básico es que viene una persona y eso es lo que debería de comprender toda la vida. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Mire, ¿qué es lo que tiene que hacer? Descender a Egipto. Mire, hay cosas en las cuales usted debe tener claro en ese sentido. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Dice, pues ¿sabe algo? Usted en algún momento se tiene que relacionar con la gente, con el panadero, con la tortillera, que no son cristianos. Pero tome en cuenta, ¿qué hicieron ellos? Llevaron dinero, compraron, y vino José y les metió las bolsas de dinero en el saco de cada uno. Cuando ellos lo vieron en su casa, se asustaron. Y cuando se asustaron, a la siguiente vez que llegaron, llevaron el dinero que les habían devuelto, más lo otro para comprar. Pero les dijo el mayordomo de José, no tengan pena, yo lo recibí, no hay pena. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Mire, ¿dónde es que llega la provisión? En Egipto. Ahora, ¿cómo llega? A veces con gente que no es cristiana, con gente que en algún momento está negociando con usted, le está negociando conmigo, y una de las cosas que está haciendo es que le está dando. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Porque a veces hay gente que, mire, por necesidad incluso trabaja a crédito, compra con tarjeta de crédito, toma crédito para comprar algún producto por su negocio. ¿Qué hace? Tiene incluso una cuenta hasta en la tienda. Pero veo una cuestión, ¿qué hicieron los hermanos de José? En el momento justo, ¡pum!, devolvieron, pagaron. Una de las cuestiones importantes es que a veces en Egipto hay gente que le va a ayudar. Los cuervos que llevaron precisamente el alimento a Elías. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Viene usted y tiene que vivir y trabajar en integridad. Allí Dios nos está probando, porque ¿sabe qué es lo que está pasando? Viene una persona y quiere hacer eso toda la vida, pero tome en cuenta, en el caso, por ejemplo, de Abraham, él bajó, descendió a Egipto y le quitaron a su esposa. Pero entonces más adelante, ¿qué pasó? Génesis 26 dice que cuando hubo hambre una vez más en la tierra, ¿qué iba a hacer el hijo de él, Isaac? Dice, hay hambre, ¿a dónde voy a hacer? Voy a hacer lo que hacía mi papá. Momento, ahí es donde usted tiene que detenerse. Porque la provisión en algún momento para su papá fue así, porque él desconocía algunos principios del reino de Dios. Ahora en el caso de él dice, no, momento, tú no puedes descender a Egipto, porque si desciendes a Egipto vas a tener problemas. ¿Sabe qué es eso? No tome usted las mismas costumbres de su papá. Es que mi papá todo lo compraba afiado en la tienda. No, ya no, usted no está para eso.
Eso lo tiene que arrancar usted de su forma de vida. Eso usted y yo lo tenemos que arrancar. ¿Por qué? Porque, le repito, son hábitos y costumbres que heredamos. Y Pedro dice, 1 Pedro, nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Mire lo que tiene que hacer usted. Pero por el contrario, mire, el libro de Ruth, ¿qué pasó? Hubo hambre, dice, en la tierra. Hubo hambre en la casa del pan. No había pan en Belén. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? Vino un hombre y se fue a vivir allá, a los campos de Moab. Ahora ve el problema que hay, porque aquí es donde obtuvieron provisión, en Egipto. Muy bien, ahora que hizo me voy a ir a Moab. Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos. ¿Y qué pasó? Empezaron a desarrollar su vida en ese lugar. Empezaron a desarrollar eso, pero lamentablemente no era un lugar donde ahí la ley decía era prohibido que un israelita tuviera esa comunión. Pero él se metió allí. Entonces, un accidente laboral, falleció el esposo. Siguió viviendo con sus 2 hijos allí. ¿Y qué pasó? A su tiempo sus 2 hijos murieron también. Mire, ¿y qué pasó? Ya no pudo hacer nada. Ella dice, me fui llena y regresé con las manos vacías. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente en algún momento, toda su forma de solucionar su necesidad es Egipto, y ese no puede ser el propósito de Dios. O como hicieron estos, me voy a ir mojado, ¿a dónde? A Moab, y les fue, y lamentablemente les fue mal. Este es uno de los aspectos que usted debe tener el cuidado, porque nosotros debemos de vivir y actuar conforme a las instrucciones de Dios. Miremos el tercer ejemplo. Primer libro de Reyes, dice que está Abdías, y cuando encontró al profeta Elías, y le dijo, mira, me voy a presentar ante tu rey Acab. Y él dijo, ¿y por qué me vas a hacer eso? Yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, ¿sabes qué? Le dice, necesito que hagas algo, que me guardes mi vida, porque tú estás aquí, de repente el Espíritu de Dios te va a llevar y te lleva a otro lugar, y cuando yo llegue, mi Señor me va a decir que soy mentiroso y me va a matar. Y le dice, y no te han contado de que yo escondí a 100 de los profetas, y donde los puse 2 grupos de 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Entonces mire, una tercera forma en la cual llega la provisión es cuando a la gente la meten en una cueva. Una cueva, ¿y eso qué dirá usted? Fíjese que cuando esa palabra cueva en el Antiguo Testamento se puede traducir de una manera muy bonita, hacerse desnudo. ¿Sabe qué es el punto ese? Significa abrir el alma, hermano, desnudar su corazón y realmente mostrar lo que hay en su vida. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Como aquel rey que fue a la batalla, y dice que un soldado hacía, un flechero a lo lejos lanzó una flecha, a ver qué pasa, dijo él, la lanzó, y el rey tenía su coraza aquí, protección adelante, protección atrás, pero aquí estaba unido por costuras, y precisamente en las costuras le entró la flecha, y él dijo, sácame de la batalla porque estoy herido, y lo sacaron de la batalla. Pero se quedó en su carro viendo la batalla parado, y él dijo, sácame porque estoy herido. Él reconoció que estaba herido, pero ¿sabe qué pasó? Se quedó parado y dice que al atardecer murió desangrado, porque aunque estaba herido, no le puso atención a eso. ¿Sabe qué es eso? Cuando la gente está en la cueva y dice que lo sustentaron con pan y agua. Mire, significa que la gente en algún momento tiene que abrir su corazón. ¿Por qué a veces la gente no tiene provisión? Porque hermano se queda callado. No, Dios sabe mi necesidad, sí, pero mire, usted es casada. Y lo que su esposo le ha dado, por ejemplo, de gasto, no es suficiente. Los precios ya subieron. Él tiene la idea de que los huevos valen 25 centavos. No, ese fue hace como 30 años. Ahora no valen eso. El pan, yo recuerdo, me decían 15 centavos de pan y la ganancia de manteca. Eso fue hace como 40 años. No, ahora subieron de precio. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay que hablar. Mire, ¿por qué a veces la gente no tiene sustento? Porque no dice nada. Porque no está pidiendo, por ejemplo, a los hijos que ayuden en el gasto del hogar. Y está viendo cómo hace para tapar un hoyo, cómo hace para tapar el otro, cómo hace para el otro, agarra deuda, agarra todo, y no se está haciendo nada de una manera correcta. Le repito, ¿dónde llega la provisión? En la cueva, cuando usted abre su corazón y empieza a decir,
esta es mi necesidad. Recuerde que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Mire lo que usted necesita, lo que yo necesito en algún momento. Parte de las cosas que son fundamentales en su vida y en la mía está en eso. Necesitamos abrir nuestro corazón. Y si usted abre su corazón y si usted habla, ¿sabe qué va a ocurrir? Llega la bendición de Dios. Porque puede ser que la persona, su familiar, un hermano, sabe su necesidad y él puede ser que tenga lo que usted exactamente necesita. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar. Si usted no habla, ¿cómo se enteran? Por eso Santiago dice, ¿está alguno enfermo? ¿Qué dice? Llame a los ancianos. ¿Qué hizo el enfermo? Contó que estaba enfermo. ¿Qué hizo el que tiene necesidad? Contó que tenía una necesidad.